estos momentos ya entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas con nuestro querido amigo Simón Estuardo. Él es un biodescodificador y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Yo escucho. Ahora ¿Ok? sí, gracias Simón. Te quería hacer dos preguntas en ¿Ok? realidad. Eh, ¿Qué pasa cuando tu cuerpo genera distintas enfermedades simultáneamente o en un periodo de tiempo muy simultáneo? En particular, yo que lo hablaron, diabetes, cáncer de tiroides, diverticulitis, todo en menos de 3 años. Y siempre me quedó la duda por qué en un periodo tan corto de tiempo me sucedieron tantos eventos. Y la segunda pregunta es, cuando tú hablas del portal, me gustaría saber en la práctica, ¿es una terapia donde es conversación, hay algo físico entre tu terapia? Y el solo hecho de reconocer, ser consciente de este trauma, ¿te cura? ¿O es un proceso más largo? Ok. Todas las buenas preguntas que nos hizo. Muchas gracias. Eh, em, no sé por qué no podrían generarse más de una. ¿Cuál es el problema que se generan tan seguido? Me quedo con la duda. De hecho, si se puede quedar con el micrófono, ¿se puede quedar Sí, con por el Sí, por supuesto. micrófono? supuesto. Para que sea un diálogo. La ¿Qué es lo que verdad te llama la atención de eso? es que en el fondo siempre me considero una persona súper sana, Ajá. siempre me considero una persona muy Ujú, racional o bastante como cuerda, como que no me afectaban mucho las cosas externas, como que siempre seguía, siempre he sido muy funcional, tal Mm. vez esa es la palabra correcta. Entonces, un día de la nada, eh, un dolor en el estómago, clínica diverticulitis, ujú, que terminó con una colostomía por un mm, tiempo. Termino, dije ya, listo, salí a diabetes. Fue como, ok, el azúcar, yo soy buena para el dulce, listo, no hay más explicación que esa para mí. Y al año siguiente, yo dije ya, salgo de las operaciones y me dijeron, ahora me encontré un día en la mañana, un poroto acá, y resultó ser un cáncer de tiroides, y yo no tenía, me había hecho examen de tiroides, y no tenía nada. Entonces, de pronto surgieron estas cosas en 3 años consecutivos. Pasé 3 años con 7 operaciones. Entonces, algunos me decían que la tiroides así, ¿ves? Porque no saco las emociones para afuera, pero nunca nada particular. No hubo nada que yo sintiera racionalmente que existe. ok. Entonces, no sé qué viviste en tu vida en ese periodo. Siempre que hay una. Ah, Pandemia, fue todo en la pandemia. ok. Perdón, Qué todo en ese buena. Porque proceso. a la pandemia a muchas personas le afectó la salud como un gatillante. Porque, ¿qué representa? No sé qué representó para ti, pero ¿qué representa quedarse en casa? Que es lo que la mayoría de las personas hizo. Entonces, por ejemplo, encierro, o mi trabajo ya no vale, tengo que estar viviendo todo el día con personas y eso gatilló muchas cosas. No, Ahora, tengo que em, hacer caso, es lo que a mí me molesta así. ¿Por qué? em, ok, pandemia es algo que engloba, pero lo importante es las cosas difíciles que viviste en ese periodo. Pero no sé si quieres, o sea, si quieres, comenta, pero En el no. fondo yo creo que justamente es que me tuve que quedar en casa. Ujú, Y ahí pueden generar otras cosas, en el fondo más tiempo con mi familia, y en el fondo estar como yo, eh, el estar fuera como que me da mi cierta libertad. ¿Ya? Entonces en el fondo llegar a casa, quedarme encerrada en casa, a pesar de que disfruté también estar en casa, creo que el único factor es ese, como que ya no tenía esta independencia y estar en casa implicó estar más involucrada con mi familia en términos del día a día, que a lo mejor era un poco como yo lo había como que llegaba y te incorporáis y ya estáis como en el día a día, estamos todos, porque estábamos mi hija, mi marido y yo, Mm. en los tres juntos, entonces ya después de muchos años de estar juntos también, entonces era como, ok, desayunamos juntos o no desayunamos juntos, cada uno come lo que quiere o no come lo que quiere. Entonces, esa dinámica fue como especial, porque era algo que no teníamos. Mm. Entonces se volvió una dinámica bien particular. No te diría que es mala ni buena, pero es lo único que yo asocio que fue como el cambio tal vez a una reconexión familiar Mm. que a lo mejor estaba desconectada. sí. En eso que hablas no hay nada difícil, o no lo escucho por lo menos. No sé, yo creo que a lo mejor vamos más para atrás con las cuestiones, Ok, pero entonces, para responder la pregunta, una posibilidad es que hayas vivido algo difícil, hay que armar un portal y ver cómo te resuena. Em,
cuando hay cuando hay un evento difícil en la vida, ese evento puede tener muchos aspectos. Entonces, cada una de las enfermedades puede ser un aspecto diferente, ¿sí? Otra experiencia puede ser que sea algo que venga de tus antepasados, es decir, una experiencia difícil de tus antepasados que se gatilla con la pandemia para ti. Esa también podría ser otra cosa o una combinación de ambas. A veces, cuando hay cosas que ocurren muy consecutivamente o como de la nada, me pregunto qué hacía uno de los antepasados, alguno significativo, a esa edad. Mm. A veces hay una sincronía en la edad a la que ocurren las cosas en relación a mis antepasados. Sí, sí, eso me resuena un poco. Me resuena un poco porque también lo que tú contabas, en el fondo uno dice, bueno, mi mamá sufre de tiroides, ¿Quién más en tu familia sufre de cosas? No sé cuánto tiempo pero, tenemos, me no, puedo sí, alargar. la tiroides, pero no el cáncer, ¿ya? Sino el clásico, digamos, problemas con la Ok, tiroides. Mi entonces por ahí viene eso. padre murió de un ataque al corazón, tenía una diabetes, entonces como que puede ser por Mm. ahí, pero también siempre te han dicho que las cosas sí se heredan, entonces en el fondo nunca fue un Nunca he dicho que no tema. se heredan. Las enfermedades se heredan. Nunca he Sí. dicho que no se heredan. Entonces, claro, entonces son mías son reales o son... Porque Pero si la real. enfermedad es real. Sí, sí. Sí, la enfermedad es real. Lo que No, pasa es que es deliberada del cuerpo, pero es real. Los virus, las bacterias, todo es real. El cáncer es real. Es real. no sé, después me da tus datos y te voy a ir a visitar. Sí, pero bueno. Pero a veces como pareciera como que se le dio una tormenta perfecta porque tuvo el espacio y la quietud para que se manifestaran finalmente, como lo que hizo la pandemia es como ponerle un espejo a todo, así como Sí, es como estás obligado a quedarte quieto y vas a tener que verte y a ver si soy capaz de aguantar con los que vives siempre, digamos, pero que ves poco. gatilló muchas cosas la pandemia, porque es Sí. un cambio muy violento para algunas personas. Mm. Hola, Ay, buenas perdón, noches. me quedé con... es que había hecho otra pregunta, ¿no? Ah, sí, Ah, si se dan cosas o es de no, diálogo. pero me preguntaste si solo conversando y si solo tomando conciencia se puede... Esa fue la pregunta. Si solo tomando conciencia se puede hacer un cambio, ya. Hay un montón de herramientas. Esto se estudia 3 años. Yo no di muchos detalles realmente de lo profundo. Pero para decir muy básicamente, hay le llamamos profundidades de la terapia. 5 profundidades de la terapia. La más básica, la primera y la más básica es la toma de conciencia. No mucha gente hace cambios en función de eso. Brevemente las voy a mencionar. La segunda es poder expresar lo que viví en ese momento difícil. Cuando hay una emoción y yo la expreso y no cambia, que es lo que ocurre en muchos casos, es porque hay algo que te falta descubrir de ti mismo, ¿sí? Entonces, expresar Mm. lo que no ha sido expresado. Si aún así no se alivia, tercer nivel, el aportar recursos. Porque hoy, la persona que soy hoy tiene mucho más recursos que la persona que vivió la Ujú. experiencia difícil. Exacto. O, bueno, los recursos pueden ser muchas cosas. A veces traemos un maestro, a veces las personas traen, tú puedes elegir un maestro que te pueda ayudar. Es un chiche el maestro para que tú puedas manifestar lo que tú ya sabes de antes, pero muy entretenido porque realmente salen maestros divertidos como el Doctor House, el maestro Claro. Yoda, y hablan y dicen cosas. Entonces, Sí, esa es otra parte maravilloso. que es maravillosa. Pero es una excusa del inconsciente para manifestarse. Entonces, tercer nivel, Ajá. dije aportar recursos. Cuarto nivel, cambiar la historia, porque decimos que la historia no se puede cambiar, pero si tú le cuentas a tu inconsciente una historia, si está bien contada, a tu inconsciente no le importa y se la cree. Y el quinto nivel es cambiar las creencias, porque a veces hay creencias Mm, que tenemos que ser de cierta manera y eso me hace sufrir. me Entonces pone en ahí hay que choque, sí. cambiar, claro, me pone en choque, en contradicción, tengo que ser un buen hijo y ayudar a mis papás, pero resulta que y apoyarlo económicamente, pero resulta que es mi dinero, entonces estoy Claro. en contradicción y no puedo salir de casa porque no tengo suficiente dinero para salir, entonces es súper difícil para mí, así nunca voy a llegar a una parte, entonces es terrible. Ujú. Entonces ahí podemos trabajar un poquito en cambiar la creencia que está limitando la sanación. 5 Maravilloso. niveles que lo más básico para responder. Hola, buenas noches. Hola, maestro. Buenas Gracias noches. por esta instancia de un tema que no se conoce nada. Y encontré espectacular al invitado de hoy día. De nada, Eh, maestro. eh, Si para eso estamos. muchas gracias, Ya muchas no- gracias. Ya nos conocemos ya. Sí.
Dos preguntas. Ok. La primera, llevo como un mes con lumbago, que creo que es algo súper normal, Ok, pero a mí siempre se me pasaba los 2 o 3 días con una inyección. ok. Fui a Kine, todo el cuento y sigo. No tengo el dolor, pero tengo inflamado aquí todos lados. De hecho, me he hecho masaje y me dice, tenía inflamado ese lado. Y lo segundo, ¿algún libro que recomiendes para leer sobre el tema más en profundidad? O si tú tienes un libro, si no, ¿cuándo lo vas a escribir? Podría recomendarte libros, pero de verdad prefiero que vayas o busques un terapeuta. Porque tu experiencia no la vas a encontrar en libros, no la vas a encontrar en internet, es personal. Es de verdad que esa dimensión personal que tiene que se manifiesta cuando tú vas con alguien, hasta como la foto que tiene en WhatsApp de repente dice cosas, ¿sí? Y el terapeuta que está atento Mm. va a leer todas esas señales, va a escuchar las palabras que usas para referirte a algo. El otro día tuve una sesión con una mujer que tenía problemas renales y lo primero que me dice, estoy filtrando a la gente que está conmigo. ¿Cachaste o no cachaste? El tiro, el tiro. Lo que hacen los Filtrar. Lo riñones. que hacen los riñones, filtrar. Pero el riñón Claro. tiene como 5 funciones. Filtrar los líquidos, la gestión, el líquido tiene un montón de metáforas, estar perdido, orientado, Mm. etc. Pero con eso que dijo, entrando a la sesión ya me dice de qué se trata. Entonces, si tú vas con un buen terapeuta, de verdad que mucho mejor que a que te compres un libro. El libro te va a servir para una curiosidad intelectual, que es válido totalmente. Ah, ok, bueno. Entonces, búscate un libro de Christian Fletcher, puedes buscar un diccionario de Christian Fletcher. Te recomendaría un Es diccionario de Christian bueno Fletcher. él. Sí, Christian Fletcher. Christian Fletcher. Christian Fletcher. Ay, lo de la espalda ¿Y no sé. el lumbago? ¿Quieres una metáfora? ¿Un portal? A ver. Es que lo que tú entiendas que es, pues, ¿En qué parte es de la espalda? esta parte acá. ¿Ese se- lado? ¿Como hacia el lado? el lado derecho. No se expandió ni para la pierna ni para la espalda superior. Quedó ¿Hacia ahí, el lado derecho? y ahí me duele. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que te dijeron? Me dijeron que en el fondo un lumbago que me da. O sea, el médico dijo, estáis todo el día trabajando sentado. Ya, pero... Ok, Pero. pero ¿tienes una discopatía? O, No, o- me dijo que era simplemente donde estés todo el día sentado, hiciste una fuerza mal. Y eso me dijo nomás en el fondo. O que ah, dejaste de hacer ejercicio después de que seas mucho ejercicio. Rico los doctores. en- eso a veces pasa con los doctores. Sí, De pues hecho, ya. la quine fue básicamente hacer mucho ejercicio en la zona afectada. ¿Te ayudó? En el periodo que lo estuve haciendo, sí. Ya. ¿Cuál es? Ok. En tu sensación e intuición, ¿es un dolor eléctrico, como de nervios, muscular, de articulación? ¿Qué dirías que es el dolor? Yo lo siento muscular. ¿Sientes que es un dolor muscular? Sí. ¿Cuál es la posición más dolorosa para ti? ¿O la posición o el movimiento más doloroso? ¿Cuál es? En el que me viene el dolor, Ajá. generalmente es cuando hago un movimiento brusco porque se me olvida que todavía estoy convaleciente y me viene como una punzada. Pero me quedo quieto, se me pasa el tiro y después se me muevo más lento, se me va el dolor. Pero te hiciste un examen y para determinar si no es un problema de las vértebras, El médico dijo que quizás podría hacer eso, pero no lo sabes. pero me dijo tienes que hacerte una resonancia magnética para ver si puede hacer algo crónico ya. Pero da lo mismo si es crónico o no. El punto es saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Ok. Pero ¿cuál es el gesto doloroso? No me dijiste. ¿Hacer qué? Cuando te agachas, haces así. No, generalmente puedo estar cuando estoy sentado, ¿Cuál es la posición más dolorosa? Mi pregunta. ¿La posición o el movimiento más doloroso? Esa es mi pregunta. el movimiento en ese caso sería. ¿Cuál es? Cuando me voy a parar así, por ejemplo, y me viene el dolor. Pararte. Sí, en el momento que o me voy a Se te mover. olvida que tenías. Se me olvida que tengo el dolor y ahí me viene el dolor. Pararte rápido. Sí. Ok, ya. Esto se hace un poquito más detallado, ¿ah? Hostia. Ok. Vamos a ver porque primero sería bueno saber si hay un problema entre las vértebras o no. Voy a suponer que sí y que además es un problema muscular, te voy a dar las dos cosas. ¿Ok? Em, entonces me voy a parar rápido. Ese es el gesto, ¿no? Me paro rápido. Entonces, pero si es un dolor que punza, debería tener algún tipo de experiencia también eh, de, ah, de discos intervertebrales. Entonces, si es disco intervertebral, es
y aparte no sabemos en cuál, así que voy a dar la hipótesis general de los discos intervertebrales, la función del disco intervertebral es de amortiguar. Entonces, amortiguar o sostener la carga, amortiguar entre dos cosas importantes para mí, amortiguar, separar entre dos cosas importantes para mí, sostener la carga, esta sensación de desvalorización y o impotencia en relación a esta experiencia, puede ser que algo tenga que ver también con pararme rápido. No sé qué será para ti pararte rápido, pero puede ser una metáfora de ponerme de pie, por ejemplo, pararme frente a las cosas. Ahí es donde empiezo a hacer más preguntas de qué es esto para ti, ¿sí? ¿Qué es esto? Ponerme de pie, hacerle frente a alguien, por ejemplo, puede ser, o es a la hora de salir del trabajo, entonces quedo libre. ¿Qué significa ponerse de pie? Por eso es súper importante la dimensión personal. Pero sí o sí esto está teñido. ¿Hace cuánto que lo tienes? Como hace un mes me empezó. Ok. Sí o sí esto está teñido. ¿Cuándo te viene, perdón? ¿Cuándo? ¿Cuando te paras estando en el trabajo, en la casa o da lo mismo? Puede ser en cualquier momento estando Ok. sentado y quiero hacer Claro. una acción de algo que pienso en el momento, voy a ejecutar algo. Sí o sí está teñido de esta experiencia de desvalorización, algo que no vale, que no sirve, que es inútil, o impotencia, a modo general. Esa es la tonalidad de la experiencia. Y en un poquito más en detalle está la idea, yo creo que probablemente está, de poder soportar, depende de la vértebra que sea, si es muy abajo, poder soportar la carga, por ejemplo, la carga económica. Dependiendo de la vértebra puede tener una implicancia sexual, pero la primera te hizo sentido. Me hiciste En la sentido al carga tiro. económica. Sí. En la carga económica, ok. En la carga económica, em, de 0 a 10, ¿en qué? Ok, no sé en qué estás pensando, pero dime de 0 a 10 qué tan difícil es. 10 es insoportable, 0 es que no me importa. En este momento diría que un 6-7. O sea, significativo. Sí, lo que pasa es que algo externo no es de la familia, sino que algo externo que está un problema externo que hay. ¿Tiene solución? ¿Te fijas Sí, que sí cuando tiene dice que solución. es externo apunta que no tiene solución? Mm, Porque la enfermedad se genera en una experiencia que no tiene solución. O mm. que aparenta no tener Que no solución. depende, bueno, sí. ¿Sí? De que un mes. Entonces, el punto es, ok, el punto es que esa experiencia a ti te hace sufrir. Lo que quiero mostrar es otra persona en tu misma experiencia no necesariamente sufriría. Para ti es difícil, pero habrá otra persona a la cual no le importa eso. Mm. Entonces, no es que el problema tenga solución o no, porque la persona se enfoca en que tienes o no tiene solución, pero es irrelevante si tiene o no tiene solución. Lo importante es que para ti es difícil, ¿sí? Y es eso lo que hay que trabajar. Tú me dices, en lo externo tiene solución. Da lo mismo. Se resuelve ahora, después va a volver, te va a volver el dolor. ¿Cachai? 100% lo que dijiste. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Son 100 lucas. Así está para que te cagan. Última pregunta. Una emoción fuerte que se repita con algún tipo de dolencia, por ejemplo, la pérdida de un pariente, la enfermedad terminal de una persona que uno quiere, ¿se va repitiendo algún tipo de factor con algún tipo de dolor? La experiencia, esto es algo que a muchas personas les cuesta entender. La experiencia es irrelevante. Mm. Es totalmente irrelevante. Lo Es importante como es me lo tomo. ¿Sí? cómo lo vive la persona. Ah, Porque la misma experiencia, en todos los que estamos aquí, si no se arma una pelea, por ejemplo, uno va a decir, ¡oh, qué buena pelea! Se va a querer meter a la pelea. Otro le va a dar susto. Otro va a hacer. Todos van a tener su propia vivencia personal de lo que está ocurriendo, aunque sea lo mismo. Entonces, el hecho particular es irrelevante. Lo que importa es cómo lo vive la persona, qué sensación tiene en su interior. genial. Sí, eso es. Bien, ¿eh? Maestro, le vuelvo a dar las gracias. Gracias a ti. Simón Estuardo, un gusto haberte conocido. Qué bueno que te encontré. Y nada, yo creo que todos lo van a agradecer, tanto en sus casas como acá los presentes. Así que un aplauso. Ahí estamos con, no es las preguntas y respuestas, las consultas y el diagnóstico.